Bueno, un saludo a todos los que están presentes acá y a todos los que están en esta noche conectados con nosotros en vivo desde acá, desde Miami, para estas enseñanzas que son tan necesarias para aquellos que están incursionando, experimentando la palabra de gracia, y aún más necesaria, escuche bien, aún más necesaria para los que en alguna ocasión la han oído y ha pasado el tiempo, porque esto que estamos compartiendo son las cosas que nos ayudan a mantenernos dentro del parámetro de la gracia y no contaminarla ni dejarnos llevar por ningún otro viento de doctrina. El tema que estamos tratando es la sana doctrina de la gracia. Así se llama el tema que estamos tratando. Y si usted está en el grupo de los estudiosos, de los que le gusta tomar nota, y ahora yo le voy a leer un versículo para que usted vea lo necesario que es tomar nota, que se encuentra en Hebreos capítulo 2 y en el versículo 1. Hebreos capítulo 2, verso 1, y esta es la insistencia nuestra de tomar las notas. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que a él no le era molesto volver a repetir las mismas cosas, y para nosotros, la iglesia, era seguro. Ahí en el verso 1 de Hebreos 2 dice: por tanto, observe, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, y no dice que atendamos a las cosas que estamos oyendo o que vamos a oír, sino que hemos oído. Quiere decir que es una advertencia que nos enseña que cabe la posibilidad de uno haber escuchado la palabra de gracia, inclusive cabe la posibilidad, y hoy lo vamos a ver, de haber vivido en ella, navegado en la palabra de gracia y empezar a deslizarse, como lo dice aquí mismo. Dice: por tanto es necesario, número 1. Número 2, que con más diligencia. Observe que no dice con diligencia. O sea, si tú la primera vez la oíste con diligencia, ahora es más diligencia. Atendamos, prestemos atención, estemos alerta, que le pongamos atención a las cosas que hemos oído. O sea, que no seamos aquella gente que tengamos comezón de oír y que todas las veces que nos sentemos a escuchar la palabra querramos oír una cosa nueva, porque la conciencia nuestra es una conciencia que está llena de obras muertas y de malas informaciones desde que éramos pequeñitos, ya bien sea por los papás, los tíos, las mamás, los maestros, el cura del pueblo, el pastor de la iglesia que no conocía gracia, y nuestra conciencia se fue alimentando, se fue formando. Nuestra conciencia es como el disco duro de una computadora que cuando uno lo compra viene vacío, y entonces uno le empieza a poner ahí la información, y basado y de acuerdo a la información que uno le ponga, así es que responde la computadora. Si usted compra un equipo de computadora, y esto pudiéramos llamar que es una parábola del siglo, ¿qué siglo estamos? En el 21. Estamos ilustrando la conciencia con lo que la gente conoce, que es el equipo de computación, que hasta los niños conocen eso. Bueno, usted compra el disco duro, y si usted le empieza a poner información, vamos a decir, de piezas de automóviles, automóviles franceses, alemanes, italianos, japoneses, de todo lo que es automóviles, y un día usted se sienta ahí a pedir cualquier información sobre los automóviles, pues ella le responde. Pero si usted se sienta ahí un día y le pide una información de un Boeing 727, ella no sabe, porque eso son piezas de avión. Entonces nuestra conciencia es igual, es un disco duro que cuando nacimos estaba vacío, y desde que empezamos a dar los primeros pasos aprendimos a hablar porque oímos a los papás decir papá, mamá, nené, y ahí empezamos a hablar. Por eso allá Pedro dice que la sangre de Jesucristo nos vino a rescatar. Fíjense que no dice ni del diablo,
sino de la vana manera de pensar que recibimos de nuestros antepasados, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padrinos, nuestros curas, nuestros pastores, nuestros maestros, todo eso vino a crear esas conciencias que la palabra dice que es una conciencia de obras muertas, de obras muertas. Entonces, la conciencia misma, cuando está en el deseo de ser transformada, ella misma pide más de lo mismo, porque ella quiere ser limpia. Ahora, el que está en el asunto de todos los domingos, toda vez que oiga un predicador y quiere oír 15 predicadores en una misma semana y oír un poquito de aquel, un poquito del otro, un poquito del otro, pasa como el que come todos los días una fonda diferente. Llega un momento que ¿cómo se llama? Que se indigesta de tantas comidas diferentes y mal hechas, ¿no? Entonces, ahí dice que atendamos a lo que ya hemos oído. Quiere decir que ya lo has oído, pero que no te canses de oírlo y que le prestes atención a lo que ya oíste. O sea, que hay personas que dicen, no, es que ya yo eso lo oí. Yo no voy a oír otra vez lo mismo. Entonces son gente que quieren oír algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Entonces sus conciencias nunca logran ser transformadas. Que es la pieza, como hablando en tono como si fuéramos un artefacto, es la pieza que nosotros tenemos dañada. Nosotros, el espíritu, estamos perfectos, la carne, Dios no brega con carne, ni trabaja con la carne, porque esa no se convierte, esa no cambia nunca, esa va a ser siempre mala, tratando de humillar al hombre interior, pero la conciencia, que es donde parte las reacciones del individuo, donde está el conocimiento, la conciencia donde está la voluntad, la conciencia donde se toman las decisiones, pues entonces esa es la que hay que transformar. Por ejemplo, una persona que tiene una conciencia de obras muertas, que ha aprendido desde niño a oír que cuando hay una crisis hay que ayunar y pasar hambre, y eso fue lo que oyó en las iglesias, eso fue lo que le enseñaron en la iglesia, pues mañana cumple 30, 40 años de edad y le viene una crisis, entonces la tendencia de esa persona, ¿cuál es? A ayunar, porque es lo que hay en la conciencia de la persona, esa es su tendencia, ese es su conocimiento. Mas si la persona es una persona que fue entrenada en el pacto de la gracia, donde dice que con una sola ofrenda Dios nos hizo perfectos para siempre, lo ha santificado, y que no hay ninguna crisis ni ninguna condenación que pueda prevalecer en lo que está en Cristo Jesús, entonces se enfrenta a la crisis de una manera diferente, de acuerdo a la conciencia. Así que si usted está en el negocio de transformar su conciencia y mantenerla transformada, este es el mensaje que usted necesita escuchar, porque es la dispensación en la cual estamos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Para qué? No sea que nos deslicemos, palabra peligrosa, porque deslizarse no es lo mismo que resbalarse y caerse. Deslizarse, yo tengo aquí la traducción, quiere decir marchar a la deriva, arrastrado por una corriente o viento, extraviarse del rumbo. Entonces, considerando eso, vamos a ir ahí a Efesios 4, hablando de ser arrastrado por un viento, y aquí el apóstol Pablo menciona algo sobre eso en Efesios 4, leyendo desde el verso 11 en adelante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o madurar o hacer crecer a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, y un niño se caracteriza por la falta de conocimiento, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora escucha bien, en la palabra, las únicas veces que aparece la palabra doctrina es en la gracia. Antes de la gracia no había doctrina.
Había una doctrina profetizada, pero no había doctrina. Ahora, escriba por ahí lo que quiere decir la palabra doctrina. La palabra doctrina. La palabra doctrina quiere decir, o se compone, o es un grupo de versículos paralelos que se apoyan entre sí formando una doctrina. O sea, la palabra paralelo quiere decir que se apoyan entre sí, que hablan de lo mismo. Uno no puede, por ejemplo, una doctrina tan dañina como la doctrina del infierno. Sin embargo, cuando usted va a la Biblia, no hay pasajes paralelos para apoyar. Eso es un invento de los hombres, porque usted lee desde Génesis, todos estos libros, hasta Malaquías, y no aparece la palabra infierno ni una sola vez. Ni una sola vez. Usted lee en el libro de los Hechos, y lee las 14 epístolas del apóstol Pablo, y lee las 3 cartas de Juan, y lee la 2 de Pedro, y lee la de Santiago, y no va a aparecer la palabra infierno en el contexto de un lugar tal como lo pintan los religiosos, donde la gente mala o que se portan mal, como yo oí una vez a un pastor decir que el infierno estaba lleno de cristianos. A ver, explícame tú cómo se come eso, que el infierno esté lleno de cristianos. Entonces quiere decir que porque tú fallaste un día, o tú cometiste un error, o cometiste una falta, entonces Dios fue tan malo que después de haberte creado dijo, no, a este porque se portó mal, yo lo voy a echar en el infierno. Me parece a mí, y yo creo que tú debes estar de acuerdo conmigo, en que una doctrina tan fuerte como esa, donde le está diciendo a la gente que van a estar ahí por la eternidad, que si caen en el infierno no hay manera de sacarlo, por lo menos así lo manejan los evangélicos, porque en los católicos por lo menos hay una esperanza de que si te mueres y te mandaron al infierno, por lo menos pueda, por unas misas y unas limosnas que se le dan al cura, puedes pasar al purgatorio, purgar tus pecados, purgar las penas, y entonces convertirte en un ánima libre, no un ánima que está lamentando por ahí. Pero los evangélicos, ellos manejan de que una vez la persona se va al infierno, nunca más se puede sacar de ahí. Estará ahí para el resto de la eternidad, de los siglos, amén. Cuando la Biblia es clara, que dice que ese lago de fuego y azufre fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para los justos como nosotros, no para los hijos de Dios. Entonces, ve, ahí no hay paralelismo para formar una doctrina. Para una doctrina hace falta no 1, ni 2, ni 3, por lo menos 5, 6, 7 versículos que ninguno se contradiga uno con el otro. En otras palabras, que no haya que forzar, el versículo para tratar de convencer a la gente de que es así. Por eso, una de las razones por lo cual los judíos no les interesa conocer del cristianismo es que los judíos en sus libros, que son desde Génesis hasta Malaquías, no encuentran la palabra infierno en ningún lugar, ni que ellos creen que un Dios tan bueno pueda finalmente, donde el Hijo se portó mal, mandarlo al fuego eterno. Así que una doctrina es eso. Ahora, cuando hablamos de sana doctrina, la palabra sana del griego quiere decir algo que es correcto o bien fundamentado y que produce salud. O sea, todo lo que tú oigas de la gracia te tiene que producir salud. La gracia no te puede producir temor. La gracia no te puede producir duda. La gracia no te puede producir miedo. Porque Dios no produce miedo ni temores. La gracia no te produce incertidumbre. Por eso se le llama la sana doctrina. Y ahí buscando en Romanos capítulo 5, esto es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en la gracia. Romanos capítulo 5, en el versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes. Quiere decir que la manera de uno entrar a la gracia es por la fe. Ahora, ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, tú vas apuntando todo eso. ¿Para qué tú necesitas apuntarlo? Bueno, para que pasado unos días tú puedas ir otra vez y atender con más diligencia a las cosas que ya has oído. Entonces dentro de una semana o dentro de 2 semanas, tú preparas tu cuaderno, preparas tu taza de té, coges tu Biblia y dices, yo voy a hacer caso al consejo apostólico de ahí de Hebreos 2.1. ¿Qué voy a hacer? Voy a atender con más diligencia que la noche que lo oí a lo que ya he oído, de manera que eso me cuide de yo deslizarme, de yo marchar sin rumbo, marchar a la deriva, ser arrastrado. O sea, que si mañana yo oigo un predicador por allá, por más elocuente que sea, por más brinco que dé mientras predica, mientras más grite, mientras se quite el vestido, el saco, mientras eche aceite, más que tumba a la gente, yo pueda filtrar, decir, yo voy a filtrar lo que este señor, este predicador está diciendo por la palabra de gracia. Y ahí tú te das cuenta si el hombre está simplemente funcionando como un elocuente predicador o está produciéndote una sana doctrina. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Eso nos enseña que todo lo que es de vista, que se ve en aquello que yo puedo poner mi mirada, no es de fe. Y que a la gracia nosotros entramos a través de la fe. Entonces, vayamos un momentico allá a Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a mirar las advertencias que el Espíritu Santo daba a la iglesia a través del apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ok, dice, pero el Espíritu, y usted observa que ahí la palabra Espíritu está con letra mayúscula. Quiere decir que no es algo que sale de Pablo, es algo que sale directamente del Espíritu Santo. O sea, es un compromiso lo que está plasmando aquí Pablo. O sea, él se atreve, en otras ocasiones él dice, y digo yo, no el Señor. Otras ocasiones él dice, el Espíritu Santo me ha mostrado, me ha revelado. Quiere decir que el Espíritu Santo le habló a él y él dice, tuvo un discernimiento en el Espíritu y habló basado en eso. Pero ahora no, ahora dice que no es él, no tiene nada que ver él, sino es el Espíritu directamente. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y teniendo en cuenta el tiempo que vivió Pablo, quiere decir que fue después de Pablo. O sea, está hablando de algo que iba a acontecer después de los días del apóstol Pablo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ok, entendamos esto, que las dos corrientes más importantes que nosotros vemos aquí en la Biblia, es la corriente de la ley, el judaísmo, y la corriente de la gracia a través de Jesucristo y su sacrificio. Ahora, esta gente, pudiéramos decir que en su inmensa mayoría, sobre todo los que comenzaron, eran gente que sus raíces era el judaísmo. O sea, se habían criado en la ley, eso era lo que ellos conocían. Ahora ellos, Pablo les viene a hablar de Jesucristo y a decirles que ya no era necesidad de hacer obras para justificarse delante de Dios. Entonces ellos dan el paso de la ley, de las obras, de los sacrificios, del judaísmo, de aquello que se toca, aquello que se mira, aquellos que ellos hacían, las liturgias, los ritos, guardando el sábado, circuncidando el prepucio del hombre a la gente, lavándose las manos antes de comer, porque si no pues era pecado, en fin, tantas cosas, tantas ceremonias que tenían ellos, que eran 613 ceremonias en total.
Ellos han dado el paso, han salido de ahí y se han alejado de la ley para venir a la fe, para que a través de la fe pudieran entrar a la gracia. Quiere decir que ellos apostataron de la ley. Oído, sígueme la corriente. La palabra apostasía, para que podamos entender bien esto, del griego es la palabra phitemi, que quiere decir apartarse, alejarse, abandonar, apostatar, despreciar inclusive. Entonces esta gente, vino el apóstol Pablo, les predicó la gracia, ellos estaban en la ley, como muchos de nosotros estuvimos en el evangelismo ese de obra, de ayuno, de poner mano, de echar aceite, estábamos en todas esas obras. De momento hemos recibido la gracia, entonces nos metimos a la fe para mediante la fe poder entrar a la gracia y estar firme. Entonces lo que hicimos fue que apostatamos y nos alejamos de la ley. Apostatamos y nos alejamos de la ley para entrar a la fe y mediante la fe poder entrar a la gracia. Y ya una vez estando en la fe, en la gracia, entonces dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente, o dice el Espíritu, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Si la palabra apostasía quiere decir alejarse de la fe, entonces eso es lo que nos está indicando que algunos que estaban en la ley de las obras entraron a la fe, pero que en su momento dado, al correr el tiempo, apostataron de la fe y regresaron ¿a dónde? A la ley. Porque la palabra apostasía lo que quiere decir eso es apartarse. O sea que en los postreros tiempos habrían gente que apostatarían, se alejarían, se apartarían, abandonarían la fe para regresar ¿a dónde? A la ley. Porque si tú abandonas la fe, a lo único que puedes regresar es a las obras de la ley, no puedes ir a ningún otro lugar. Entonces, una de las advertencias es esa, y la razón es esta. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, y me gustaría ahí decir, no añadir, sino decir, regresando a las obras de la ley, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabes? Es la influencia en la mente de las personas que viene a su mente por la razón que sea, y entonces el Espíritu se responsabiliza con esta declaración. No es Pablo, porque es una declaración fuerte. Quiere decir que eran gente que estaban en la fe, no estamos hablando de cualquier gente, eran gente que ya habían experimentado el Evangelio, ya habían experimentado la fe en Jesucristo, ya estaban en la iglesia, va. Y ahora ellos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, se apartan, se alejan de la doctrina de la fe, mediante la cual uno entra a la gracia para regresar a las obras de la ley. Y bueno, y en eso, por ejemplo, yo te pudiera mencionar, en una ocasión nosotros teníamos un instituto y había un matrimonio que estuvieron los 3 años y sus exámenes, la nota más alta era 100 y yo siempre le daba 100 plus A, plus A, plus A, porque aquello era, la hermana aquello era, vaya, los puntos, las comas, eso no fallaba en nada, en la ortografía, en la limpieza, en la respuesta de sus preguntas. Vaya, se graduó con magna cum laude. Quiere decir lo máximo, la nota más, o sea, no le podía dar 101, pero se merecía un 200 por lo menos. Bueno, empezó a tener tropelaje con el esposo, problema con el esposo. Y entonces se iban de vacaciones y de allá él le llevaba un ramo de rosas y ella terminaba rompiéndole la rosa de la cabeza al hombre. Y los platos, la vajilla se acabó en la casa. Y bueno, aquello era una cosa tremenda. Y un día me mandó una notica que ella se retiraba de la iglesia porque había entendido que como yo había quitado el ayuno y el ungimiento con aceite, su matrimonio se había destruido. ¿Te das cuenta? O sea, que esta persona, a pesar de que había venido de la ley, porque ella venía de una iglesia bien religiosa,
y entró a la gracia, después de 3 años, después de 3 años, regresa apostata de la fe. Oído, escucha. Para poder apostatar de la fe, primero hay que estar en ella. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, oye, ¿tú sabes quién se regresó atrás y está otra vez en los rudimentos, fulano o ciclana? Pues naturalmente, si apostató, es porque estaba ahí. Si no hubiese apostatado, no hubiese estado ahí primero. Entonces, estos son los consejos de advertencia para uno cuidarse, de no deslizarse, ir deslizando, y cuando uno venga a ver, tener una mezcolanza. Bueno, sabemos que hay ministerios muy serios, pero no predican gracia, entonces uno tiene que tener mucho cuidado a quién uno oye y qué es lo que uno oye, como dijo Jesús, cuidado lo que oís. Entonces ahí está la advertencia, ahí está gente que estuvieron y después ya no estuvieron. Ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo, al cual llama verdadero hijo en la fe, no discípulo. Hijo. Yo he tenido muchos discípulos, y discípulo es una cosa, hijo es otra. Porque el hijo nunca se va a la casa. El hijo permanece en la casa. Dice en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué? Diferente doctrina. Quiere decir que había gente que ya estaban formando otra doctrina. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, problemas, discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, por el propósito de este mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, ¿qué? No fingida. De las cuales cosas desviándose, observa la palabra desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, y a ti Dios te ha declarado su justicia. Ahora mira el verso 10 o el 9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los limpios, impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponga. Quiere decir que aquel que se opone a la sana doctrina, Pablo o el Espíritu Santo lo pone en el mismo grupo de la demás gente. Porque una vez tú te opones a la sana doctrina, tú mismo te tiras a la ley. Porque a la vez que tú te tiras a la ley, tú lo que vas es buscando hacer obra. Y si tú vas buscando hacer obra es porque tú no te consideras justo. 2 y 2 son 4. ¿Tú lo has entendido bien o no? ¿No lo has entendido bien? O sea, la persona que va a hacer una obra es porque su conciencia lo inclina, lo arrastra ahí, porque necesita justificarse delante de Dios. Voy a hacer esto para justificarme. ¿Ve? Entonces va a la ley, quiere decir que él mismo se declara que abandona o apostata o se aparta de ser justo para poder ir a la ley, para poderse justificar, porque una vez tú te declaras justo,
tú sabes que tú no tienes que hacer obras, porque la obra es para justificarse. Entonces, el Espíritu Santo ahí es tan radical en esto, que pone en el mismo grupo, lo voy a leer otra vez, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros. Voy a parar ahí. ¿Por qué la ley fue dada para esta gente? Porque ellos no se consideran justos. Entonces, al no considerarse justos, tienen la ley para, a través de lo que ellos hacen, pues justificarse. Pero entonces, el que se opone a la sana doctrina está en el mismo barco que ellos. Porque al rechazar la sana doctrina y irse de ahí, entonces ya él no se considera justo y se vuelve otra vez a la obra para tratar de justificarse delante de Dios. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dice el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, oído, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, desecharon la fe y ¿cuál fue su fin? El naufragio. ¿Ah? De los cuales son Himeneo, o sea, y aún menciona a la gente, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Serio? Negocio serio. Negocio serio, porque cuando tú estás ahí con Pablo y el Espíritu Santo, para ellos apostatar de la gracia es desechar y despreciar el sacrificio de Jesús. Gálatas 3:1. Negocio serio. Sí. Vaya, y no quiere decir con eso que se van a perder ni nada, nosotros sabemos bien, pero que acarrean sus consecuencias, las acarrean. Sobre todo la consecuencia más triste que acarrea una persona que ha estado en la gracia y apostata de ella y se va a la ley es la confusión. La confusión porque luego no sabe ni qué es lo que va a hablar ni qué es lo que va a predicar. Y muchas veces ellos son arrastrados no porque, a ver, nosotros conocemos personas que han estado en ministerio y han salido inclusive a pastorear. Como nosotros nunca hemos estado en el asunto de tener un concilio ni nada, ellos han entendido que identificarse con esta palabra, identificarse con nosotros, es ser el patico feo. Y entonces ellos pues no se han identificado y aunque aceptan lo que uno les ha enseñado en cuanto a la gracia, no la predican. Pero yo pienso que debe ser muy triste uno estar parado en un púlpito predicando una cosa sabiendo en su conciencia de que no es así. Eso debe ser triste, ¿no? Escuchando a espíritus engañadores. Ahora, mira lo que dice aquí en Gálatas capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Verso 1. Para no obedecer a la verdad. Ahora, la palabra fascinar del griego es la palabra baskaino, que quiere decir estas cosas. Quiere decir, además de fascinar, quiere decir hechizar. Quiere decir embrujo. Quiere decir una manipulación colectiva. Quiere decir como un hipnotismo. Porque esta es la iglesia que Pablo, el apóstol Pablo, engendra en la gracia, una iglesia compuesta de gentiles. Y entonces después que Pablo sale,
Vienen el Pedro, el Juan y el Santiago y le mezclan la gracia con las costumbres de la ley. Una de ellas era el asunto de la circuncisión. Entonces Pablo le dice, ¿quién os embrujó o fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, si es que verdad las padeciste o si las estaban fingiendo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, que el asunto de apostatar de la gracia no es una cosa nueva. Ahora, lea conmigo ahí Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Aquí está. Y después vamos a leer en Primera de Timoteo 4. Hechos capítulo 15, verso 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, 2 puntos, esto es lo que les enseñaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Qué le decía? O sea, ellos le decían, quédate con Jesucristo, pero también tienes que andar con Moisés. Y no solamente con Moisés tienes que andar, sino te tienes que circuncidar. ¿Y qué le ponían en telejuicio? Lo que le gusta a los predicadores, la salvación. Una vez ellos te pueden jugar con la salvación, te tienen de cabeza todos los domingos ahí en la plataforma o en el altar. El hechizo. Entonces verso 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda como con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Oído, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, habían creído en Jesucristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es como hoy en día, y la mayoría de las iglesias dicen, no, está bien, ustedes hemos recibido a Jesucristo, somos salvos, pero también además de recibir a Jesucristo, estamos también necesitados de recibir el ayuno y el aceite y la Santa Cena y cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque si no nos vamos para el infierno, y que de vez en cuando, pues, bautismo en agua. Entonces quiere decir que quedamos en las mismas, porque entonces Jesucristo no fue suficiente. Vamos a ir ahí a 1 Timoteo 4. Entonces esto hay que uno mantenerse en esto, porque si uno no se mantiene en esto, uno se puede ir deslizando.
Primera Timoteo, capítulo 4, leímos allí en el verso 1. Vamos a leerlo otra vez y vamos a leer el 16. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y pudiéramos entender que regresando a las obras de la ley, escuchando a espíritus engañadores, que esos son los que lo llevan ahí, y a doctrinas de demonios. Entonces allá en el verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de la qué? De la doctrina. Porque la doctrina es la que te mantiene. Fíjate, aquí no dice, ten cuidado de ti mismo y del diablo, sino la doctrina. Donde único nosotros encontramos doctrina de la gracia es aquí en la gracia, porque mira lo que dijo Jesús. Vamos a leer en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Yo sé que esto que vamos a leer ahora está ahí, yo no voy a inventarlo, ¿no? Pero no le va a gustar a la gente religiosa cuando lo lee. Juan capítulo 7, verso 16. ¿Y qué dicen? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quiere decir que Jesús en sus días de la carne no tenía doctrina, sino que Él fue el fundamento para que sobre el fundamento de su sacrificio se levantara una doctrina. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay otro fundamento que no sea Jesucristo, pero mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Qué no quiere decir eso? Bueno, los judíos ahí en el libro de los Hechos, su fundamento era Jesucristo. Pero ¿cómo estaban sobreedificando ellos? Con la ley de Moisés y con la circuncisión. Entonces una persona puede decir, no, nuestro fundamento es Jesucristo. Ajá, ¿y cómo tú estás sobreedificando? Ah, no, con ayuno. Ah, no, y nos vestimos de blanco para que el Espíritu Santo llegue y se meta en la iglesia. Ah, y echamos aceite. Ah, y entonces bautizamos a la gente. Ah, y partimos el pan con el vino. Ah, y también tocamos a la gente para que la gente se caiga. Entonces, cuando tú miras eso, con lo que ellos están sobreedificando, dice que son obras que cualquier fuego de prueba las quema. Así que Jesús puso su sacrificio para que sobre su sacrificio se sobreedificara con una doctrina. Vamos a leer allá en Isaías 29 lo que está profetizando Isaías en cuanto a la doctrina. Y tenemos que entender que tenemos gente nueva conectados en esta noche, queriendo aprender. Y tenemos también gente vieja. Tenemos gente vieja de hace 15 años conectados ahí, y tenemos gente que estuvieron en iglesias de gracia y los pastores se echaron atrás, apostataron de la gracia y la gente se fueron y están esta noche ahí conectados. Porque no aguantaron. Isaías 29. Dice, verso 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Quiere decir que hay una borrachera, que es la borrachera religiosa, que no tiene nada que ver con el vino ni con la sidra, sino con la religión, con los mandamientos de hombre. O sea, porque el Señor derramó sobre ustedes espíritu de sueño. ¿Quién lo derramó? Dios mismo. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes, o sea, los que están encargados de llevar adelante la palabra. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. Quiere decir que tú le abres la Biblia a muchos de ellos y le das a leer lo que nosotros hemos leído esta noche y ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque Dios mismo les puso un velo. Ahora mira el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Diga conmigo, eso se llama religión. Bueno, verso 14, la profecía de la gracia, aquí está, mira. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Verso 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. O sea, hablando Isaías de un futuro, de que vendría un tiempo donde Dios iba a hacer una obra, una admiración, un prodigio grande, y cuando esto ocurriera, los murmuradores aprenderían doctrina. ¿Por qué no la podían aprender ahí en los tiempos de Isaías? Porque no había el fundamento. Vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y así los dejamos preparados para la próxima semana. No queremos abusar del tiempo. Queremos mantenernos ahí en la disciplina de 1 hora. Esto es muy importante, esto que vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Yo le invito a que usted busque en su Biblia donde aparecen las expresiones doctrina o sana doctrina o diferente doctrina, y usted verá que todas aparecen de Romano en adelante. Antes de eso no había. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la semana pasada, lo vamos a volver otra vez a explicar, la palabra que viene ahí del griego, la palabra usar, es la palabra merismo, que quiere decir separar, separar bien o saber trazar una línea. Me explico. Este libro está dividido en 7 dispensaciones. Todas están aquí. Aquí pudiéramos decir que están todas las instrucciones para el pueblo judío. Está el Antiguo Testamento. Vamos a dividirlo así, y después le hacemos algunas subdivisiones. Antiguo Testamento, para que no sea así más fácil poder que usted lo entienda. Después vamos a ir subdividiendo más profundamente. Pero por el momento, divida esta Biblia en el Antiguo Testamento dirigido a los judíos. Los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que eran los evangelios históricos, que narran la vida de Jesús. Y póngale ahí una notica que los 4 evangelios pertenecían a la ley. Los evangelios no son de la gracia, son de la ley. Los evangelios no pertenecen al nuevo pacto, sino a la ley. Tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos, póngale una notica ahí, como el libro de la transición de la ley a la gracia. ¿Por qué transición, pastor? Bueno, porque es los hechos, los sucesos de una iglesia que recién comienza, porque la iglesia en los 4 evangelios no existía, solamente existía la sinagoga. Entonces empieza la iglesia. Entonces la iglesia es fundamentada en los conocimientos que ellos tenían. Todavía Pablo no estaba en aquellos alrededores. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos agarraron a Jesucristo y junto con Jesucristo siguieron haciendo todas las costumbres de la ley, las fiestas, los ritos, las liturgias, porque ellos no conocían la gracia. Aunque el sacrificio, entienda, aunque el sacrificio de Jesús, que fue completo,
y su ascensión para ser nuestro sumo sacerdote, daba todo lo necesario para que comenzara la dispensación de la gracia, la misma todavía no había sido revelada a ningún hombre. Entonces ellos hicieron lo que pudieron. El hecho, oído, que ellos hayan hecho lo que pudieron o sabían hacer, no quiere decir que usted y yo lo hagamos hoy en día. Porque nosotros sí disponemos de algo que ellos no tenían. Que fue que en el año 51, y te estoy leyendo el libro de los Hechos del año 40 y pico, quiere decir que como 10 o 12 años más tarde, es que aparece el apóstol Pablo diciendo, Jesucristo mismo me ha revelado el pacto de la gracia. Y entonces él empieza, como leímos en el capítulo 15 de los Hechos, a ajustar aquellos grupos que se llamaban iglesia, porque la palabra iglesia lo que quiere decir es un grupo de gente que salieron de un lugar y se metieron a otro. Ellos salieron de la ley y se metieron a la gracia, al fundamento de Jesucristo, pero sin saber nada. Ellos no conocían gracia, ellos no conocían nada. Entonces Pablo, Dios le da la tarea de ir por donde están esos grupos, ajustando y corrigiendo. Ese es el trabajo de un apóstol, corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente. Algo que a los apóstoles que anduvieron con Jesús no les agradó. Que viniera uno como Pablo, que acababa de llegar al grupo, que no era conocido por nadie, a estarlo corrigiendo a ellos, que ellos habían caminado con Jesús por todas partes, lo habían conocido personalmente, habían dormido, habían vivido, habían comido con él. Había uno que había hasta caminado sobre las aguas, y ahora viene este Pablo, que nadie sabe quién es este Pablo. Lo único que se sabía de Pablo era que él perseguía a la iglesia y que había ayudado a matar a Esteban. Eso es lo que se sabía de Pablo, que era un criminal, que era un asesino. Y ahora este Pablo viene a corregir a esos señores famosos y que eran las aparentes columnas del Evangelio. Ese es el apóstol Pablo. Entonces, ese es el libro de los Hechos, libro de transición, de ley a la gracia. Y entonces, para que usted no se confunda, de ahí en adelante, de Romanos en adelante, tenemos dos evangelios. El evangelio que predicaban Juan, Pedro y Santiago a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Cuando usted lee cualquiera de esos tres escritores, usted va a ver ahí que ellos le predican a las 12 tribus que estaban en la dispersión, que estaban exilados, que habían salido huyendo. Entonces ellos le hablan de Jesucristo y de algunas cositas de gracia que habían oído de Pablo. Pero Pablo no habla el evangelio de la circuncisión, porque ellos siguieron con el asunto de que había que circuncidarse. Entonces Pablo dijo, bueno, ustedes siguen en ese rumbo, mas yo me voy a ir a los gentiles, voy a honrar mi ministerio. Y Pablo entonces predicaba que no era necesario circuncidarse, sino que era necesario creer por fe. Esa es la división. Después más adelante, según vayamos avanzando, ya tú vayas madurando, vamos a hacer más subdivisiones de estos libros para que tú lo entiendas mejor. Y está el libro que lo llaman el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelaciones que te anticipo, que casi todo el mundo, yo no he oído así a nadie que lo maneje diferente, ven el libro de Apocalipsis en el futuro. O sea, hoy en día tú le preguntas a cualquier predicador evangélico y te va a decir que Apocalipsis va a venir un anticristo y que el mar se va a convertir en sangre y que esto que pasó en Japón y qué sé yo y qué sé cuándo y que sé aquí, que sé allá. Para nosotros el libro de Apocalipsis es un libro cumplido históricamente por la fecha en la cual se llevaron a cabo los sucesos. Así que más que nada por eso, volvemos ahí a donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que divida bien, que trace bien la línea, que sepa cómo separar estas cosas que te acabo de decir, cómo separar el Antiguo Testamento de los evangelios, de los hechos, del evangelio de la circuncisión, el evangelio de la incircuncisión y el libro de Apocalipsis. No lo puedes mezclar, porque si lo mezclas te pasa como el resto de la gente que no conoce dónde estás parado. No conoces tu lugar en Cristo y lo que te trae es siempre una confusión que te va a llevar siempre a lo que Dios no quiere, que es a la dependencia humana, a tener tú que recurrir al hombre para que el hombre haga por ti lo que no puede hacer
y que ya Jesucristo hizo por ti hace 2000 años atrás. Esa es la sana doctrina de la gracia. Y bueno, ya la semana que viene hablaremos un poco más sobre dispensaciones, iremos poco a poco. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga en cualquier país donde usted esté, en el correo electrónico de nosotros, es, ¿cómo es? info@victoriogarciabarbon.com. A través del Facebook no nos escriba, porque no contestamos en Facebook, porque no podemos poner nuestra página como un foro para que la gente ahí se dispare todas las cosas que quieren dispararse. Cuando usted quiera comunicarse con nosotros es a través de la página. Así que bendecidos todos, y te declaro firme en la gracia, y declaro según 2 Corintios capítulo 12, verso 9, que todo lo que tú necesitas, dice ahí, es la gracia de Dios, porque su poder se manifiesta en tu debilidad, y que la gracia para ti es suficiente. Así que bendecidos esta noche.